¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación aquí en Michoacán. Hace unos días hubo un proceso muy interesante de recolección de firmas para elaborar una iniciativa de reforma en materia electoral, una propuesta alterna, distinta, ciudadana, a la que se está organizando desde la Presidencia de la República. Y vamos a estar hablando justamente sobre este tema. Le agradezco que nos acompañe el día de hoy Jimena Villicaña. Ella es fundadora de Creemos México, activista también de Salvemos la Democracia, este proyecto que impulsó justamente la recolección de esta firma junto con otros colectivos, y estas firmas ya fueron entregadas justamente para su validación y en un futuro muy cercano ver si efectivamente tiene esta posibilidad de que la iniciativa o este proyecto de iniciativa de reforma electoral pueda ser analizado de forma oficial, formal en el Congreso. Jimena, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Buenas tardes, Mario. Feliz de estar aquí con tu audiencia y poder platicar de este tema que nos tiene muy emocionados porque conseguimos la meta. Rebasan por mucho la meta. El techo era 130,000 firmas, ustedes entregan poco más de 188,000, y bueno, ahorita nos platicarás de este proceso. A mí me gustaría que iniciemos esta charla, Jimena, platicándole a la gente qué es Creemos México, esta organización de la cual tú eres fundadora, y cómo se inserta Creemos México en este proceso justamente en el que nos encontramos el día de hoy. Mira, Creemos México es una agrupación que nace como con la intención de ser una escuela de formación y liderazgo político para juventudes, pero no necesariamente vinculados a ningún partido político. Ante esta necesidad de la formación de jóvenes que quieran participar en lo público, pero con conocimientos y herramientas que verdaderamente los hagan llegar a estos espacios, nosotros decimos para sí poder y no para no poder, es que fundamos Creemos México, un espacio y encuentro de liderazgos juveniles para formarse y desarrollarse para poder algún día encabezar algún espacio en lo público. Somos abiertamente afines a la oposición, y con esto no quisiera decir que algún partido político de oposición, pero sí es un espacio de encuentro entre liderazgos que hoy no comulgan con lo que se está haciendo desde el poder, y nace justamente de esta idea de la necesidad de hacer algo, no necesariamente por el gobierno que tenemos hoy, pero por los gobiernos que han existido en este país, que consideramos que han sido sumamente deficientes. Uh-huh. Entonces fundamos Creemos México, hemos tenido 2 ediciones de campamentos de formación y liderazgo aquí en Michoacán, en donde han venido jóvenes de toda la República, el último que tuvimos con más de 200 jóvenes de los 32 estados de la República, e invitamos a distintas personalidades a platicar con los jóvenes y hacer algunas actividades ahí de formación y de coordinación para adquirir nuevas herramientas. Lo fundo con Carlos Morís, y bueno, es un espacio de encuentro entre liderazgos, y en el último campamento tuvimos invitado precisamente a Claudio X González, que nos platicó acerca de cómo se venía este tercer intento de reforma electoral por parte del oficialismo, y cómo seguramente se iban a organizar para hacerle frente, como se le había hecho frente al primer plan A de Andrés Manuel López Obrador y al plan B. Fue muy atractivo, y regresamos después del campamento y muchos jóvenes nos decían: oye, Jimena, ¿qué va a pasar con esta propuesta que había hecho Claudio? ¿En qué va? Y fue así que nos empezamos a involucrar, y que finalmente decidimos formar parte activa de este esfuerzo. ¿Cómo está estructurado Creemos México? ¿Tienen presencia en todas las entidades federativas? ¿Cuántos jóvenes son los que integran esta organización? Pues mira, por lo pronto hemos tenido estos 2 encuentros de campamentos y actividades simultáneas, sí, en diferentes estados, en la capital, y así es como más jóvenes se van acercando a la organización, pero justamente estamos en puerta para el próximo año la toma de protesta de distintos liderazgos representantes de Creemos en los 32 estados de la República. Ahora surge esta preocupación de un sector de la sociedad, de un sector de la oposición también, y digo de un sector porque hay otros partidos políticos que tampoco son luego tan críticos con lo que pasa a nivel federal, me refiero específicamente al Movimiento Ciudadano, pero bueno, hay un sector de la sociedad civil, hay un sector de la oposición que está preocupado por que se pueda concretar una nueva reforma electoral en nuestro país, y que esto implique
pérdida de autonomía del instituto, por ejemplo, aunque ya más de uno dice que se acabó la autonomía del instituto, con o sin reforma, que prosperen alguna de estas propuestas que han puesto sobre la mesa desde la Presidencia de la República, temas de financiamientos de partidos políticos o la cancelación de algunas otras figuras como la reelección inmediata, por ejemplo, ¿no? de representantes populares. ¿Cómo se insertan ustedes en este proyecto de Salvemos la Democracia? ¿Cómo participa Creemos México en este proyecto de Salvemos la Democracia? Finalmente, después de este encuentro que tuvimos en el campamento, nos acercamos, porque en el campamento todavía era una idea que apenas surgía esta necesidad de hacer algo, fue que nos reunimos, dijimos que queríamos ser parte de ese esfuerzo y fue que juntos ideamos una manera de defender nuestra democracia y nosotros decíamos, ¿qué mejor manera de defender la democracia que ejerciéndola? Y en ese sentido el artículo 71 constitucional faculta a la ciudadanía de realizar leyes, de volvernos legisladores, pero nos pone ciertos requisitos, entre esos conseguir el 0.13% del electorado en firmas que respalden esta iniciativa, y fue la manera que se nos ocurrió en este contexto en el que la presidenta anuncia su reforma en materia electoral y anuncia la creación de esta comisión presidencial de personas afines a ella y a su proyecto, que en teoría iban a salir a escuchar, nosotros decimos a oír, pero no a escuchar a la ciudadanía, como lo pasó con el Poder Judicial, y fue que decidimos aventarnos a proponer una iniciativa en materia electoral. Y cuando, digamos, la democracia siempre es perfectible, y cuando analizábamos qué puntos queríamos reformar, por supuesto que se nos venían en mente, tú sabrás, puntos que siempre han sido muy debatidos, como por ejemplo la segunda vuelta, el voto electrónico, que es una necesidad para las juventudes y demás, pero esta vez decidimos mantenernos en los mínimos irreductibles, lo que consideramos que tienen que ser las 5 cosas que de no garantizarse no estaríamos hablando de un ejercicio en libertad y democracia, y fue que propusimos estos 5 puntos que anunciamos en esta iniciativa ciudadana y nos lanzamos a la recolección de firmas, y pues hoy cumplimos la meta. Ahorita, después de la pausa, nos platicas de estos 5 puntos específicos que ustedes están poniendo sobre la mesa, pero bueno, logran tenían como mínimo obtener 130,000 firmas, logran superar por mucho, casi 50,000 firmas más, las requeridas, 188,355 firmas. Okay. Y entre los estados que más firmas recabaron fue Michoacán. Así es. Y lo recalco porque otros de los estados forman parte de la oposición, por ejemplo, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, también por el tamaño de la ciudad. Bueno, es la única ciudad que es gobernada por Morena en estos momentos, pero Michoacán también es de los 5 estados que logra recabar más firmas. ¿Qué lectura le das a ello? Yo estoy muy contenta, yo soy michoacana y lo palpamos en la gira que tuvimos. La gente, y tú lo sabes y también lo vives, estamos cansados en Michoacán de la inseguridad. Evidentemente este movimiento también se da en el contexto de lo que sucede con Carlos Manzo, con Bernardo Bravo, estos 2 liderazgos, un liderazgo social y otro liderazgo político que denunciaban la colusión del gobierno con el crimen organizado, y estamos convencidos de que ese fue un punto importantísimo de por qué tan álgida la participación en Michoacán. Fue el 5º estado con más firmas, entonces yo estoy personalmente muy conmovida, muy emocionada, porque vimos las manifestaciones de la ciudadanía en las calles, pero también vimos la participación activa de los ciudadanos, porque se organizaban jóvenes a salir a recolectar firmas, adultos mayores de la sociedad civil salían y organizaban firmatones, entonces verdaderamente muy, muy conmovidos. Voy a hacer una primera pausa, y regresamos justamente para continuar hablando de este proyecto que están impulsando desde la sociedad civil. Volvemos. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Jimena Villicaña. Ella es fundadora de la organización Creemos México, activista y, bueno, una parte integrante importante de Salvemos la Democracia, que lograron obtener más de 188,000 firmas justamente para que esta propuesta de iniciativa pueda prosperar. Entran, Jimena, ahorita en el proceso de
de la revisión de las firmas, ¿verdad? Están en ese proceso en estos momentos. Así es. Presentamos ya ante Cámara de Diputados, nos recibió la presidenta de la mesa, Kenia López Rabadán, y ella recibe la iniciativa y tiene que mandar al INE para que el INE pues le haga saber que ya cumplimos con el objetivo. Entonces estamos en ese trámite para que la intención de nosotros de terminar en estas fechas, porque nosotros podíamos terminar, teníamos convenio con el INE hasta febrero, pero la intención de haber terminado antes es que entrara en el pasado periodo ordinario y por ende, ante los dichos de la propia presidenta y sus voceros de que su iniciativa la presentan el 1 de febrero, queremos que nuestra iniciativa esté lista y entonces entre al mismo tiempo que la de la presidenta y eso fomente pues el debate entre una iniciativa que surge de la ciudadanía para mejores controles democráticos y una iniciativa que surge del poder pues para el poder. Porque bueno, finalmente también los tiempos que marca la propia ley para presentar reformas electorales, ustedes estaban en el límite, por eso también la urgencia. ¿Qué medidas específicas, Jimena, tomaron para asegurar transparencia y sobre todo validez en estas firmas y evitar lo que ha sucedido en otros momentos, ¿no? Con otras organizaciones, pero bueno, siempre es complejo recabar tantas firmas. Así es, varias organizaciones que participaron en este esfuerzo ya habían participado en la recolección de firmas para impulsar iniciativas, por ejemplo, una para facilitar más medicamentos a los niños con cáncer, que pareciera que era un tema mucho más sensible y se quedaron a nada de poder cumplir la meta. Y la experiencia que tenían es que con el papel, porque tienes las dos opciones de hacerlo con el papel y firmas, o hacerlo con la aplicación que te brinda el INE. Nosotros elegimos la aplicación porque la aplicación es inmediata, en cuestión de horas te va validando las que sí van a ser recibidas y te rechaza las que por alguna razón traen alguna inconsistencia, que pudiera decir que no coincide la firma. Tú sabes que se usaba que incluso tomaran fotos de muebles, que firmaban muebles en el pasado. Entonces la aplicación fue, la decisión que tomamos para poder cumplir en tiempo fueron 58 días. Esa es la realidad. Fue un periodo muy corto de tiempo, entonces más emocionados estamos por haber cumplido la meta. Lo hicimos a través de la aplicación que tiene sus ventajas, como esta que te platico, pero también sus infinitas desventajas. Te cuento que a nuestro portal sablemosdemocracia.mx llegaron más de 1 millón de personas y más de 600,000 personas se fueron al botón de firmar. Entonces, pero cuando tenían que ver que había que descargar la aplicación, que la aplicación era profundamente tediosa, que había que escanear la INE, pero tardaba un montón en escanearse y demás, pues perdimos muchísimas voluntades, ¿no? 188,000 fueron las que conseguimos, pero 600,000 personas tuvieron esa voluntad. Ahora sí me gustaría entrar en este tema que estábamos conversando antes de la pausa. ¿Cuál es el punto central de este proyecto de reforma que están promoviendo ustedes? Hablabas de 5 puntos ahorita antes de la pausa y sobre todo, ahorita que los menciones, después que nos digas en qué se diferencian de esta propuesta que se está construyendo desde la Presidencia de la República. Digo, se está construyendo porque después de estas mesas que tuvieron a lo largo y ancho de la República, me parece que lograron obtener más de 400 propuestas. Pero bueno, finalmente han dejado entrever algunas de las ideas que trae Presidencia de la República, ¿no? ¿Cuáles serían estos puntos centrales de lo que ustedes están proponiendo? Y después, si nos puedes explicar al menos las diferencias más notorias que tendrían con lo que ustedes piensan que va a ser la reforma presidencial. Sí, te platicaba que nosotros decidimos irnos a los mínimos irreductibles partiendo de la situación actual del país. Ni siquiera de lo que pudiera llegar a convertirse en México, de lo que ya pasa en México, cuáles eran esos 5 mínimos que teníamos que garantizar para que podamos ejercer nuestros derechos político-electorales de una manera pues más eficaz. El primero, árbitro justo. Evidentemente hacemos unas modificaciones para brindar de mayor autonomía al Instituto Nacional Electoral, a los tribunales electorales, pues porque vimos en las elecciones pasadas pues algunos sesgos, ¿no? Que hoy nos llevan, por ejemplo, a una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y pues que les dotaron de esta sobrerepresentación ilegítima. Entonces, modificamos varias cosas de la Constitución para dotar de mayor autonomía y mayor ciudadanía a estos institutos. Cancha pareja, evidentemente
hemos venido viendo desde el 2021-2024 cómo las campañas anticipadas son una barbaridad. Vimos todos los espectaculares de la coletita y la presentación de libros y demás. Eso perjudica profundamente nuestra democracia. Cero trampas. Ponemos candados para que no se pueda utilizar los programas sociales como un beneficio al poder. ¿Cuáles son estos candados? Pues simplemente que no se hagan con una vestimenta, por ejemplo, aludiendo a algún partido político. Es increíble que en México históricamente gana el PAN en alguna alcaldía y la alcaldía es azul y todos los programas y las políticas públicas que se hacen desde el gobierno son azules, o gana Morena y entonces todo es guinda y el reparto de programas sociales se hacen desde uniformados de guinda con los siervos del bienestar, y eso lastima la voluntad de la ciudadanía. Hay países en donde el back presidencial permanece blanco históricamente, independientemente de quién llegue al poder, entre otras cosas. Cero trampas, que no se condicione el voto de las personas, fuera el crimen organizado, que yo creo que fue uno de los móviles que llevó a Michoacán a ser de los estados que más participaron, porque ustedes recordarán que en el 2021 hubo un precedente histórico en Michoacán y en Tamaulipas. El Tribunal Electoral confirmó la participación del crimen organizado en distritos estratégicos que dieron el triunfo a quienes hoy nos gobiernan, y pues imagínate cómo nos dejó a la ciudadanía esta sentencia del tribunal en donde nos dicen, pues sí participó el crimen organizado, pero no hay nada que podamos hacer. Nosotros ponemos los candados suficientes. Una de las propuestas es que de tener pruebas de que hubo participación del crimen organizado a lo largo de las elecciones, ya sea con financiamiento ilícito, pero también en el día de secuestro de urnas y demás, que sea causal de nulidad. Ya basta de esta impunidad que ha lacerado tanto a México, que ha lacerado tanto a Michoacán. Y por último, el quinto punto, no a la sobrerepresentación ni al chapulineo, que también han hecho mucho daño a la voluntad de la ciudadanía. Es increíble que votes por una persona que te hizo un sinfín de propuestas y llegue al poder y haga lo opuesto, y que se vaya además con el grupo contrario, ¿no? Eso ha lastimado a México durante muchas décadas. Y la sobrerepresentación. Morena y sus aliados ganan el 54% en teoría de la representación en Cámara de Diputados, y hoy tienen un 74%. Es infinita la sobremayoría artificial que tienen, que además hoy nos tienen pues cruzados de brazos, porque nos quitan no solamente la oposición en las cámaras, sino que también otros recursos, ¿no?, ante el Poder Judicial, que también nos quitan por esta supermayoría artificial. Ahora, no es una carta a Santa Claus. Así es. Te lo voy a decir de esta manera. Todo esto que estás comentando, se tomaron estas decisiones, se validaron estas decisiones sin que Morena tuviera el poder que tiene hoy. Es decir, el tema de la sobrerepresentación, de la validez de las elecciones, a pesar de que se comprobó la participación del crimen organizado, la autonomía del INE, etcétera. Todo eso pues se hizo antes de que Morena tuviera esta sobrerepresentación, controlara el Poder Judicial, controlara el Tribunal Electoral, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, etcétera. Entonces suena más a, pues sí, una carta muy interesante para garantizar esto que estás comentando, pero pues hoy Morena es ampliamente mayoritario en las cámaras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan realmente en la práctica, en la realidad, Jimena, con este proyecto? Sí, nosotros en cada gira que hicimos, que pudimos transitar la mayor cantidad de estados de la República, hablábamos con la gente y le decíamos, somos muy idealistas, pero no somos ilusos. Morena tiene mayoría en Cámara de Diputados. Nosotros partimos de la premisa de que absolutamente nadie podría estar en contra de estos 5 puntos. Árbitro justo, cancha pareja, cero trampas fuera el crimen organizado, no al chapulineo ni a la sobrerepresentación. Abiertamente nadie podría decirse en contra de estos 5 puntos que garantizan la democracia. Partimos de esa premisa, pero tampoco somos ilusos. Sabemos que sí. Claro, quienes están en el poder hoy quieren el árbitro a modo, quieren que la cancha sea dispareja a su favor, quieren seguir continuando con las trampas, seguir continuando con el huachicol fiscal que hoy financia sus campañas electorales. Lo sabemos que ellos tienen desafortunadamente mayoría, pero la política no es un juego de blancos y negros, y eso es bien importante. Lo hicimos por 3 motivos fundamentales. Te voy a interrumpir antes de que los 3 motivos, para no cortarte. Voy a hacer una nueva pausa y ahorita seguimos conversando con Jimena Villicaña. Volvemos.
Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con Jimena Villicaña, fundadora de Creemos México, activista de Salvemos la Democracia, sobre este proyecto muy interesante en el cual están participando. Ya pasó la etapa de recolección de firmas y están esperando la validación justamente de las mismas por parte del órgano electoral para que el Congreso Federal pues tome esta propuesta, la analice. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto de reforma que están planteando ustedes. Y nos estabas platicando justamente, Jimena, yo te preguntaba, es difícil creer que con la mayoría que tiene Morena y aliados hoy pueda validar, por ejemplo, este tipo de propuestas, a pesar de que, coincido contigo, me parece que pues todas las que están proponiendo pues finalmente es lo que requiere nuestro país. Incluso yo me atrevo a asegurar que el propio Morena te podría decir, pues efectivamente nosotros saludamos estas propuestas, ¿no? Pero pues vamos con la que ellas... Y tú decías, no son ingenuos. No somos ingenuos, pero partimos primero de tres premisas que nos motivaron a llevarlo a cabo. La primera es que son tan nobles nuestras propuestas, son tan nobles, tan evidentes, tan lógicas, que nadie de dientes para afuera podría decir que está en contra de esto, ¿no? O sea, quien se atreva a decir que está en contra de que el árbitro sea justo, pues es su sentencia democrática de muerte. Entonces, el primer punto es eso, elevarles el costo político. Al ingresar al mismo tiempo que la iniciativa de la presidenta, en teoría, según lo que indica nuestra propia legislación, tendría que ser discutida en comisión ambas iniciativas. Eso, evidentemente, pone ambas iniciativas en el debate. Es además un exhorto a la ciudadanía que nos apoyen a subir el tono del debate en torno a estas dos iniciativas que tendrían que estarse discutiendo a la par. Y además, como es en la misma materia, entra en el mismo dictamen. Entonces, en los antecedentes de los hechos, en teoría, según nuestra legislación, aparecerían los antecedentes de que la ciudadanía se organizó, se movilizó y redactó la primera iniciativa en materia electoral. Nunca antes en la historia de este país los ciudadanos habían propuesto las reglas del juego en materia electoral y mucho menos habían conseguido los requisitos para presentarlos como una iniciativa formal. Entonces, elevarles el costo político en el debate y además desnudarlos hacia afuera como lo que son. Si se atreven a decir que están en contra de estos 5 puntos, que son los mínimos irreductibles, pues entonces los estás desnudando y presentando ante la ciudadanía como unos antidemócratas, ¿no? Segundo, seguir fomentando la participación ciudadana, que han sido móviles de los distintos entes que integramos Salvemos la Democracia, seguir fortaleciendo la participación de la ciudadanía. Y qué mejor que usando haciendo uso de las facultades que nos otorga nuestra propia Constitución de participación ciudadana, ¿no? Este artículo 71 del que te hablaba, nosotros consideramos que la participación ciudadana es como un músculo que hay que ejercitar y fortalecer y que es además la participación ciudadana la característica más importante de oposición ante un régimen como el que hoy estamos viviendo. Y tercero, seguir enalteciendo las victorias que conseguimos desde la ciudadanía organizada. Te platicaba yo que cuando ellos impulsaron el Plan A, salimos a las calles, nos movilizamos, esto que se conoció como la marea rosa. Uh-huh. En ese entonces ellos no tenían mayoría calificada, uh-huh. Necesitaban la mayoría, tenían solamente mayoría simple, y entonces nosotros nos movilizamos para ejercer presión a los partidos de oposición, al PRI, al PAN, al PRD, al entonces PRD y a Movimiento Ciudadano. Los jóvenes se organizaron, se filtraron celulares de los diputados, de los legisladores de oposición, y prácticamente los acosábamos pidiéndoles el sentido de su voto y que respetaran la voluntad de la oposición, que no queríamos debilitar nuestras instituciones democráticas. Lo conseguimos, pero estoy convencida que fue gracias a la presión, ¿no? Uh-huh. Logramos que todo el bloque opositor votara en contra de esta reforma. Después modifican con leyes secundarias, ya con la mayoría simple que sí tenían, evidentemente en fast track, en lo oscurito, violentando un sinfín de reglamentos de la Cámara de Diputados, pero además con leyes profundamente inconstitucionales, y nos volvimos a movilizar. Ahora, frente al Poder Judicial, hicimos un amicus curiae y logramos otra vez que el Poder Judicial tumbara estas reformas, que de ahí inicia la venganza del Poder Judicial. Uh-huh. Pero lo logramos en el Plan A, en el Plan B, y estamos convencidos que esta vez en el Plan C también vamos a lograr ser esa resistencia, porque lo hemos seguido logrando. Evidentemente sabemos que el 2024 fue
profundamente desmotivante para la oposición, fue un golpe tremendo, pero por eso no podemos dejar de enaltecer lo que hemos conseguido. Frenamos también modificaciones que hacían en esta ley de amparo, que quedó muy mal, pero pudo quedar peor, a la ley de telecomunicaciones. El artículo 119 es profundamente problemático, hicimos ruido mediático y lo bajó la presidenta. Entonces, seguir enalteciendo esos pequeños triunfos de la ciudadanía organizada. Ahora, bueno, está la frase, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Finalmente ellos tienen mayoría en el Congreso. ¿Qué negociaciones han tenido ustedes con los partidos de oposición para, si no prospera si no avanza esta iniciativa, cuando menos que se haga pública, cuando menos que se presione a los diputados oficialistas para que expliquen las decisiones que tomen? Mira, justo iniciando el año vamos a ir en comitiva a entregar nuestra iniciativa ciudadana a los distintos partidos políticos, incluidos el Partido Verde, el Partido de Trabajo, el Morena, para que conozcan de nuestra iniciativa. Ya ha habido distintas legisladores de todos los partidos, bueno, no de todos los partidos, pero de todas las fuerzas políticas que se han acercado con nosotros. Incluso comentarte que personas integrantes de la 4T nos han buscado, de partidos como el Partido Verde, el Partido de Trabajo, que evidentemente no están conformes con la iniciativa que va a presentar la presidenta. Uh-huh. Entonces también les estamos presentando incluso una herramienta ciudadana que puede servirles como un sustento para el debate interno que están teniendo como fuerza política, ¿no? Decirte que asesores en la Cámara de Diputados, yo trabajo en Cámara de Diputados, de estas expresiones de la 4T se acercaron y firmaron nuestra iniciativa. Entonces, evidentemente vemos que no la tiene fácil el poder, que no va a ser tan fácil para ellos conseguir la mayoría calificada que requieren y que en ese sentido nuestra iniciativa pues también va a servir como sustento para esa argumentación. Bueno, fácil no, pero siempre lo consiguen, ¿no? ¿Verdad? Siempre lo consiguen y bueno, Michoacán, tú decías, hablando de prohibir o limitar el chapulineo, bueno, Michoacán es un ejemplo perfecto de cómo se elige a una persona por parte de un partido político que la hacen firmar, por ejemplo, un plan de acción y llegando a la Cámara da la espalda a eso, ¿no? Y finalmente jala con el gobierno. ¿Qué sigue, Jimena, después de esto? Es decir, ustedes ya cumplieron recabando estas firmas, entregando el documento, pues ya está en manos de las y los legisladores lo que pasará con este documento, pero si es ignorada o rechazada esta iniciativa, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué le dirías a todas las miles de personas que firmaron el documento? ¿Qué viene después? Sigue la movilización ciudadana, es un arma de la que siempre hemos hecho uso, precisamente porque es la expresión más notoria de la voluntad de la ciudadanía. La gente está álgida de seguir participando, lo vimos con estas movilizaciones que se dieron a raíz de lo que sucedió aquí en Michoacán. Yo además profundamente emocionada diciendo cómo Michoacán siempre ha sido pionero de movimientos que han transformado la vida pública de nuestro país, y yo creo que la gente, la demanda que nos hacía era por favor no paremos, la gente sabiendo que además su firma no era garantía de que esto fuera a ser una realidad, la gente está preparada y lista para hacer valer su voz y evidentemente salir a las calles y manifestar el descontento. Ahorita voy a hacer una última pausa y preguntarte también cuál es la relación que sostendrán como ciudadanos con integrantes de partidos políticos. Lo vimos, por ejemplo, tú mencionabas después del asesinato de Carlos Manso, aquí el presidente municipal de Uruapan. Bueno, muchos políticos de partidos de oposición se intentaron colgar, digamos, de este malestar ciudadano. Y bueno, finalmente usando este sombrero, este símbolo del sombrero para pues atraer a lo mejor simpatías o mostrar su rechazo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena y aliados. Lo vimos con algunos empresarios, por ejemplo, ¿no? Hay muy conocidos a nivel nacional. ¿Qué tanto les puede beneficiar o perjudicar, por ejemplo, el que partidos políticos estén abiertamente con su movimiento, o ustedes caminarán solos después de presentar esta iniciativa? Ahorita después de la pausa nos lo comentas. Regresamos en esta parte final. Estamos conversando con Jimena Villicaña, fundadora de Creemos México y activista por la democracia en nuestro país. Estamos hablando justamente de este proyecto de Salvemos la Democracia. Y bueno, Jimena, en esta última parte me gustaría que nos platicaras cuál es el futuro del movimiento ciudadano, si tienen proyecto de caminar de manera conjunta con los partidos de oposición, con algunas organizaciones ciudadanas que están buscando convertirse en partidos políticos, o ustedes tienen su agenda
común y quizá similar, pero distinta. ¿Qué proyecto viene? Sí. Mira, esta iniciativa es ajena a cualquier partido político. Sin embargo, nos gustaría pensar que los partidos políticos que estén a favor de la democracia secundarían esta iniciativa. Te platicaba que vamos a ir a presentarla a los distintos partidos políticos, absolutamente a todos, esperando pues encontrar coincidencias. También vamos a intentar platicar con los coordinadores de las distintas bancadas en Cámara de Diputados, pues precisamente para el mismo fin. Sin embargo, por supuesto que este tipo de iniciativas también surge del descontento que tenemos con el actuar de los partidos políticos, incluidos la oposición, porque la situación actual del país pues es el conjunto de ineptitudes de todas las fuerzas políticas del país. Yo lo decía en la conferencia de prensa, es una demostración más, otra vez, de que la ciudadanía organizada hoy es la verdadera oposición en México. Y es lamentable, nosotros estamos desesperados exigiendo que los partidos de oposición estén a la altura de la coyuntura en este país, porque incluso pareciera que están algunos muy cómodos con la situación actual y que les favorece perder para sus intereses, y por supuesto que eso nos preocupa y nos lastima muchísimo a quienes padecemos las consecuencias de estos actos. Entonces, claro, buscamos su respaldo, su simpatía de cualquier demócrata, incluso de personas en el gobierno. Es por eso que cuando la presentemos a los partidos políticos, el mensaje va a ser que incluso falta su firma. Ya no quizás será con la aplicación, pero una firma simbólica o una que suscriban simbólicamente el decirse demócratas y el querer defender la democracia de nuestro país. Entonces nos preguntaban si esta iniciativa es en contra del gobierno. Es en contra de los antidemócratas. Esta iniciativa está en contra de las personas que quieran lastimar nuestras instituciones en el país. Ahora, finalmente, bueno, si uno revisa, por ejemplo, los resultados electorales, pues finalmente el mayor número de personas no votó por Morena. ¿No? Si te vas realmente a las cifras, a las estadísticas electorales, pues hablabas tú, por ejemplo, muy bien de que el 54% de los votos lo convirtieron en el 75%, y hay una falsa idea de supermayorías de Morena. Aquí mismo en Michoacán se ganó por un par de puntos porcentuales, con esto también que destacabas, ¿no?, de la injerencia del crimen organizado, es decir, la mitad de la población, no de los que fueron a votar, no votaron, no lo hicieron por Morena, igual a nivel nacional, etcétera, ¿no? A pesar de la insistencia de estos resultados de las encuestas, que cada vez son más dudosas. Sin embargo, si volteas a ver a la oposición, está completamente fragmentada, incluso está peleada la oposición, y es una posición muy cómoda. Tú ves en un futuro muy cercano, es decir, en el 2026, porque además habrá 17, 18 elecciones, más la segunda parte del Poder Judicial en algunos estados, tú ves las condiciones para que la oposición pueda unirse en un proyecto común. ¿Lo ves realmente? Junto con la ciudadanía que está en contra del gobierno actual de la República. Sí, mira, lo último que comentas, fundamental para poder conseguir victorias en el 27 y en el 30, que escuchen y que se abran a la ciudadanía. Esa yo creo que sería la clave para fortalecer a la oposición de este país. Ya basta, me apena muchísimo ver en Cámara de Diputados incluso legisladores que me van a permitir decir esto, pero no representan ni a su familia. Entonces estamos ávidos de que la oposición dé paso y abra sus puertas a liderazgos que han transitado, que tienen causas que verdaderamente puedan representar a un grupo de personas. Yo creo que eso sería lo que podría llevar a la oposición a conseguir más triunfos. Espero que así sea. Yo sí veo el ánimo de la gente en condiciones de poder por lo menos quitarles o por lo menos generar contrapesos en las cámaras, que es importantísimo. Ha perdido la presidenta en estos últimos meses un sinfín de puntos porcentuales en su aprobación. Es decir, el gobierno ya estaba reprobado en muchísimos temas, corrupción, seguridad y demás, pero la presidenta, que se mantenía como esta figura tan respaldada por la ciudadanía, ya está perdiendo ese respaldo, y las decisiones que ha tomado la han hecho perder aún más y aún más. Entonces yo sí veo el ánimo colectivo para encaminarnos hacia allá, pero sin duda tenemos que tener una oposición responsable para que así suceda. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jimena.
¿Tú marchaste estos días? ¿Estuviste en la marcha? Así es, estuve aquí en la primera marcha de Carlos Manzo y después estuve en Ciudad de México en la del 15 de noviembre, que además fue brutal, una represión muy, muy lamentable, pero que es justamente de ahí de donde consigo tener el ánimo de la ciudadanía y que ya las cosas no están como estaban con Andrés. Andrés nunca lo vimos así debilitado, su figura nunca se vio así de debilitada. Incluso yo participé en las marchas de la Marea Rosa, pero la marcha del 15 de noviembre a mí me conmovía más, incluso las que pasaron en Michoacán eran muy conmovedoras porque la ciudadanía estaba saliendo a pesar del terror, no solo al gobierno, del terror al crimen organizado. La ciudadanía, después de 2 crímenes que mandaban el mensaje de no hables, no digas, no te atrevas, la ciudadanía y los jóvenes salieron a levantar la voz. Eso es digno de aplaudirse, de reconocerse. Qué lamentable que la presidenta, lejos de reconocer la valentía de una ciudadanía que se está despertando ante estos 2 males, pues lo haya demeritado y reprochado. Estuve ahí y por eso creo que el ánimo de la ciudadanía ya es distinto. Como decía Carlos Manzo, despertaron al tigre. Y viste, por ejemplo, a ti los financió los Estados Unidos, los llevaron los partidos políticos. ¿Qué opinas de lo que se dijo de las personas que participaron en estas marchas? Ellos primero decían que eran bots, después tuvimos las marchas históricas en Uruapan, cientos de miles de personas en un municipio pequeño, y entonces ya no podían sostener la narrativa de que eran bots y no existíamos, y entonces recurrieron a que financiadas por la ultraderecha internacional, y estos discursos que ellos siempre promueven cuando se ven derrotados, la realidad es que marchamos al lado de familias, adultos mayores, niños, con el hartazgo legítimo y con la convicción legítima de exigir mayor seguridad y paz en el país. Todos lo palpamos, quienes vivimos en Michoacán, a mí siempre me dicen, es que antes, y sabemos que tenemos décadas palpando esta inseguridad, ya no importa cuándo comenzó, queremos que termine, y para que termine primero tienen que romper estos pactos de impunidad que han prevalecido desde el poder. ¿Ves a la sociedad civil en las calles en los próximos años? Normalmente la sociedad civil está más preocupada por llegar a fin de mes, por salir a trabajar, por llevar a los niños a la escuela, por pagar sus cuentas, ¿no? No está enfocada, o tradicionalmente no lo ha hecho, en organizarse para salir a las calles a protestar. ¿Tú la ves en las calles protestando en un futuro cercano? Yo creo que sí. Fíjate que tuve la oportunidad de estar cercana al sector agricultor y a los campesinos en días recientes y nos platicaban que ellos no van a bajar los brazos. Incluso platicaban de en torno al mundial. Yo sí veo a los jóvenes, sobre todo, organizándose para ser portavoces y alzar la voz en contra de lo que sucede, y además el hartazgo ya es tal y las situaciones ya son tan deficientes, tenemos ya la deuda histórica más grande de nuestro país y vamos a resentir esa recesión económica. Entonces yo espero y estoy convencida de que así será. Jimena, muchísimas gracias. Me gustaría que en un minutito te despidieras. ¿Qué mensaje le gustas y le quieres dejar a la gente que nos escucha? Gracias, Mario. Pues decirle a la gente que, como lo dije en la conferencia de prensa, la verdadera oposición de este país es la ciudadanía organizada. Sí, creo que somos nosotras y nosotros los que podemos cambiar y transformar el rumbo de este país, y que no bajemos los brazos de aquí para adelante. Muchas gracias. Gracias a Jimena Villicaña, fundadora de Creemos México. Pedirte que nos mantengamos en comunicación, ¿no? Que nos vayas manteniendo al tanto de cómo va avanzando este proyecto y de lo que vendrá en el 2026, que será un año fundamental para México. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Pase una excelente tarde.